punto del orden del día está formado por dos preguntas al Gobierno regional. La primera pregunta es la número 389, don Antonio Garrote Ledesma. Ruego a los servicios de la Cámara hagan pasar al compareciente. Comparece para responder a esta pregunta el director general de Urbanismo, don Saturnino Corchero Pérez, a quien damos la bienvenida a esta comisión. Buenos días, señor Corchero. Pasamos a sustanciar la pregunta. El diputado señor Garrote Ledesma tiene la palabra para formularla por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Señor Corchero, buenos días. Muchas gracias por estar en esta comisión. Como usted bien conoce, lógicamente, su Dirección General hay una gran cantidad de expedientes cuya resolución de forma ágil pues incide de forma bastante directa y bastante importante en nuestra región en diversos apartados. Son proyectos económicos, proyectos empresariales, proyectos municipales, proyectos personales que los extremeños, las empresas extremeñas y también fuera de Extremadura, pues presentan ante la Junta para su distinto trámite. Según la información de que disponemos, que ustedes mismos la facilitan, es una gran acumulación de expedientes. Sabemos y somos conscientes de que es una tramitación, en la mayoría de los casos, pues bastante compleja y tortuosa, que en algunos casos, a lo largo del tiempo, pues hace que los propios promotores lleguen incluso a desistir de poner en marcha un proyecto. Yo creo que igualmente se produce tanto en técnicos municipales como en técnicos del ámbito del planeamiento que trabajan de forma privada, pues lógicamente insatisfacciones y agobios para la resolución de estos expedientes. Por eso, bueno, ustedes ahora mismo están gobernando lógicamente, llevan ya casi 2 años y la pregunta es qué medidas desde la Junta de Extremadura, desde su consejería, desde su Dirección General, están tomando o tienen previsto tomar para agilizar toda esa cantidad de expedientes que se acumulan en su Dirección General y que en algunos casos pues lleva bastante tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrote. Tiene el señor Corchero Pérez la palabra para contestar por un tiempo de 10 minutos. Efectivamente, bueno, ante la pregunta que me hacía y que, bueno, en relación a las medidas que tenemos previstas desde la Dirección General para la resolución de expedientes, entiendo que la pregunta trae causa en las preguntas escritas que nos hicieron en mayo y en junio de este mismo año, del 2024, en los que nos pedían un poco pues, actualización de los expedientes de calificación rústica, entre otros, que estaban en tramitación en la Dirección General. Y por ello, hablando ya de datos, quiero hablar en primer lugar de esa resolución de los expedientes pendientes en la Dirección General, sobre todo relativos a calificación rústica. Ya digo, como causa del escrito que presentaron en concreto el 17 de mayo del 2024, en primer lugar, y a continuación el de otro escrito que presentaron en junio. Pues bueno, atendiendo a esa solicitud que ustedes realizaron, se les facilitó una información y se les realizó un listado de 162 expedientes que se encontraban en tramitación. Pendientes, unos de ellos, de recibir documentación por parte del promotor. Pendientes de algún informe sectorial, otro porcentaje, el 43%. Y que se encontraban en alguna fase de tramitación administrativa por parte de la sección de suelo rústico, que es la de esta Dirección General, un 19%. Quiero decir que de esos 162 expedientes que se les informó en la documentación que se les adjuntó,
A fecha de hoy, actualizando esa información, hay que decir que de esos 162 expedientes se encuentran en tramitación 47 expedientes. Por lo tanto, de 162 menos 47, más de 100 expedientes han sido tramitados y resueltos, aproximadamente un 70%, quedando como no resueltos un 30% que están en tramitación. Y sí quiero indicar que de esos 47 que quedan pendientes, 22 de ellos están pendientes de recibir documentación por parte, en primer lugar, del promotor. Y 25 expedientes pendientes de algún informe sectorial. No estando ninguno de esos 47 expedientes pendiente de tramitación administrativa por parte de esta Dirección General. En conclusión, del listado que nos pidieron en mayo aproximadamente, de esos 162 expedientes, están en tramitación 47. Entiendo unos resultados de más de 100 expedientes tramitados. Y con ello les puedo exhibir, porque una imagen vale por 1000 palabras, un pequeño gráfico en el que claramente se observa de los 162 expedientes, los 47 ahora en tramitación. Y de esos, el porcentaje que es por falta de documentación de aportación del promotor y otros que están en informes sectoriales de otras áreas, en este caso de la Junta de Extremadura o de otras administraciones. Yo creo que ahí se ve el contraste en este periodo de tiempo que ha transcurrido el avance en la agilización de la resolución de expedientes. Pero voy un poco más allá y hablando también de datos, pues yo creo que es importante en estas cuestiones de tramitación hablar de procedimientos, de expedientes y de datos. Posteriormente a esa fecha de mayo, a finales de junio, el 26 de junio exactamente, también por parte de usted se recibió un nuevo documento, un escrito solicitando documentación de ampliación, entiendo yo, del primer informe que se les había remitido. Y con esa fecha se les informó que se estaban tramitándose 154 expedientes. O sea, un mes después ya no eran los 162, sino que eran 154 expedientes de calificación rústica. Y de esos 154, 20 expedientes aproximadamente eran de proyectos industriales, 2 del sector comercial, 55 sector servicios y terciario, y como hostelero así ninguno, aunque sí había lógicamente hoteleros turísticos que son incluidos en el sector servicios. Y después había un resto de expedientes correspondientes a otros usos de 77 expedientes. A la fecha, quiero decir, del presente informe, es decir, de hoy, de esos 154 expedientes que se remitieron el 26 de junio, quiero indicarles que se encuentran en tramitación 53 expedientes. Es decir, que también en este caso, más de 100 expedientes han sido resueltos en este intervalo temporal. Resueltos más de un 65% de expedientes. Y hay que decir que de los expedientes que se encuentran ahora mismo en tramitación, esos 53, que lo hemos aligerado en más de 100 expedientes resueltos, de esos 53 hay que decir que 19 de ellos están pendientes de tramitación de documentación o de aportación de documentación por parte del promotor. 33 expedientes pendientes de algún informe sectorial y uno de ellos pendiente de tramitación administrativa por parte de la sección de suelo rústico de esta Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana. También representados en un gráfico, me permiten exhibirlo, lo tiene a disposición, se lo puedo facilitar sin ningún problema, indicando de los 154 expedientes hemos pasado a 53 expedientes, más de 100 expedientes resueltos. Y de los que quedan pendientes de resolver, una parte, falta de aportar documentación por parte de los promotores y la otra, los informes sectoriales oportunos de las distintas áreas, bien de la Administración autonómica o de otras administraciones. Eso es en cuanto, básicamente, a los datos que le quería traer en relación a los, bueno, un poco por transparencia de la información que hay. Es decir, ver en ese intervalo de tiempo la resolución de expedientes que se han dado en la Dirección General. En segundo lugar, también es importante, relativo a expediente de tramitación,
hablar del tiempo y del promedio de tramitación. Y hay que decir que, en este caso, el tiempo de tramitación medio se ha reducido en el último año, desde 2023 a 2024, de 175 días de media en resolver los expedientes de tramitación de calificación rústica. Repito, 175 días de media se ha pasado a menos de 100 días, según la tabla que también se adjunta aquí, que figura 175 días en el 2023 y en las fechas en las que estamos, debajo de los 100 días. Se ha reducido de 175 días a 100 el promedio de tiempo en la tramitación de los expedientes de calificación rústica. Conclusión que quiero hacer con toda rigor y humildad desde la Dirección General con estos datos, y en lo que es competencia de esta Dirección General se aprecia una cierta agilización en la resolución de los expedientes, en este caso de los expedientes de calificación rústica. Quiero indicar, ya como segunda parte y contestando también a su pregunta, qué medidas, a qué obedecen un poco estos datos de agilización y qué medidas se quieren poner en marcha para seguir con la agilización de expedientes. Pues las medidas ya puestas en marcha y otras que se van a poner en marcha para seguir avanzar en la siempre importante agilización de expedientes y de procedimientos administrativos, en este caso de calificación rústica. Primero, hay que reconocer que es una parte organizativa que es la labor y el trabajo de los compañeros de la Dirección General. En la tramitación administrativa arreglada, es decir, cuando se presenta una solicitud, se ve el proyecto, se informa, se remiten a sectoriales, pero también quiero decir en el trabajo diario y ordinario. En ese trabajo que no es reglado, que es llamadas telefónicas, reuniones presenciales, reuniones telemáticas, ¿con quiénes? Con distintos promotores, con ayuntamientos, bien con los particulares o con sus técnicos. ¿Con qué objetivo? De agilizar esos expedientes que se presentan, esos proyectos que vayan más pulidos y así conseguir agilización después en la resolución, que entren los proyectos más depurados y así evitar sus sanciones posteriores que cualquier procedimiento administrativo, lógicamente, como saben, se dan. Presentan sus solicitudes, se subsanan, etcétera. Entonces, esa labor, aparte de la actividad en sí estrictamente administrativa arreglada, de trabajo de los compañeros, de asesoramiento, de reuniones con los interesados y administrados, lógicamente también supone que es un trabajo que no se ve, no es visible, pero supone avanzar, lógicamente, en la tramitación de esos expedientes. Segundo, como otra medida, protocolos de actuación y coordinación entre administraciones. Yo creo que ahí sí es importante. Saben que los expedientes urbanísticos no son, aunque se tramiten, el órgano sustantivo que lo tramita sea la Dirección General, están sujetos a relaciones con otras administraciones, es decir, informes sectoriales, como les he referenciado, bien de otras áreas del Gobierno de Extremadura o bien de otras administraciones. Entonces, ahí es muy importante los protocolos de actuación y la coordinación entre las distintas áreas, como decía, de las distintas administraciones. Y para ello, aparte de la formalidad de las normativas que existen, pues se mantienen reuniones de coordinación con las distintas direcciones generales para agilizar esos trámites de los informes sectoriales, teniendo muy en cuenta que cada informe sectorial y cada dirección general tiene sus procedimientos, sus trámites de consulta y sus tiempos en sus normativas, que a veces difieren y son distintos de los establecidos en nuestra normativa, que es la LOTUS, como bien saben, la Ley 11/2018 de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura. Y que sin esos informes, lógicamente, nosotros no podemos continuar la tramitación de los procedimientos. Decía que esa es la segunda medida que se ha adoptado, que se está adoptando y que se sigue adoptando. Reuniones de coordinación intersectorial y de coordinación con otras administraciones. Y, en tercer lugar, siempre es importante también una serie de reformas normativas y, por ello, desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de esta Dirección General, se entiende preciso acometer una reforma de normativa urbanística y se realiza una propuesta de dicha reforma y, con carácter inmediato, una primera modificación de la Ley 11/2018 de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, conocida como la Ley, la LOTUS.
Y algunas de esas medidas, sin ánimo de exhaustividad, porque ya han sido anunciadas tanto por el consejero como en otras ocasiones, para avanzar en la agilización del procedimiento y de flexibilización del ordenamiento urbanístico. Vamos a intentar hacer una serie de modificaciones en dicha normativa que afectan a municipios con proyectos de limitación de suelo urbano, posibilitando modificaciones puntuales para uso residencial, sometido a algún régimen de protección pública, uso productivo o uso agroindustrial. También hay municipios con planeamiento urbanístico aprobado conforme al régimen jurídico anterior a la Ley 15/2001. Pretendemos que se prorrogue la finalización, fijada en el 2025, de unas disposiciones transitorias. ¿Para qué? Para que puedan seguir realizando una serie de modificaciones puntuales de su planeamiento en materia residencial, agroindustrial, productiva, etcétera. Y así tratando de evitar que cualquier iniciativa de promoción, en este caso singularmente de vivienda, pudiese verse truncada. También hay municipios carentes de planeamiento. Se pretende una reforma que permita el desarrollo de ámbitos destinados a vivienda protegida, uso productivo y uso agroindustrial, mediante planes especiales. Y después, potenciación de la utilización de la declaración responsable y la comunicación previa en sustitución de la licencia de primera ocupación y utilización. Y en las modificaciones de instrumentos de planeamiento también se pretende realizar una serie de reformas para distinguir, la simplificación de los requisitos entre la distinción de ordenación estructural y detallada que nos está conllevando que se alarguen los procedimientos y, asimismo, reducir el número de actos aprobatorios en la ordenación detallada. Y alguna reducción de trámites en la modificación de planes generales municipales, siempre que, lógicamente, la normativa ambiental así también nos lo permita. Resumiendo, le he hablado de los expedientes que se han resuelto y los promedios que se han conseguido y que se están consiguiendo por parte de los compañeros de la Dirección General. Y, en segundo lugar, le he trasladado las medidas puestas en marcha y que se pondrán en marcha. En materia de medidas organizativas, de coordinación con administraciones y esas propuestas de reformas normativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corchero. Tiene ahora la palabra el señor Garrote por tiempo de 5 minutos para réplica. Gracias por la información, señor Corchero. Lógicamente, esa actualización de expediente de resolver es positiva. Nos ha dado usted una serie de datos cuantitativos. Hubiera sido conveniente de ver también los cualitativos en cuanto al sentido de las resoluciones. Es cierto de que, lógicamente, en el paso del tiempo se han resuelto esa cantidad de expedientes. No sé si han entrado algún expediente más, porque de 160 se queda en 50 y tantos. Quiere decir, no sé si son muchos los expedientes que han entrado en ese periodo de tiempo, teniendo en cuenta que es el verano. Habla usted, casi se ha centrado específicamente en el tema del suelo rústico, que lógicamente es importante, muy importante, pero lógicamente su Dirección General tiene otro tipo de expedientes, otro tipo de expedientes de resolución que también incide de forma directa en cuestiones tan importantes como es el desarrollo industrial, o el desarrollo relacionado con vivienda o el desarrollo relacionado con el sector servicio. O sea, la parte cualitativa de todos esos expedientes también es importante porque son promotores que quieren poner en marcha una actividad, uno en suelo rústico, otro no en suelo rústico, y, lógicamente, el tortuoso camino de la Administración siempre es complejo, siempre hay que ayudarle y la verdad es que, lógicamente, nos alegramos de que esos expedientes se hayan resuelto en una parte importante, pero, bueno, yo creo que faltan también un poco datos de todo lo que, porque se supone, con los datos que usted nos ha dado, de que no ha visto ningún expediente nuevo en estos meses. Yo creo que alguno habrá llegado, entiendo que sí. Entiendo de que algún expediente más habrá llegado. Tenían ustedes, evidentemente, bastantes expedientes y principalmente del año 23 y del año 24. Bueno, hubiera estado conveniente de ver en qué sentido son las resoluciones, porque yo creo que lo que se debe de tratar de apoyar la Administración a los promotores de cualquier ámbito para que sus proyectos lleguen a buen término, que también se puede resolver de forma negativa y denegando la correspondiente petición, el correspondiente expediente. Habla usted poco de la parte de planeamiento, donde hay muchísimos expedientes. No tiene nada que ver con la información que se le pidió, pero hay muchísimos expedientes de los ayuntamientos que están pendientes, que tardan también bastante tiempo. Bueno, de planes generales ya ni hablamos, tarda bastante tiempo. Yo creo que hay que tomar medidas para esa agilización de esos planes generales
municipales que llevan muchísimo tiempo, de figuras de planeamiento de todo tipo que inciden de forma importante pues, en inicio de actividades, en construcción de viviendas, en fin. Los ayuntamientos tienen otra partida, hay una parte importante de que le permite un desarrollo más placentero ante ese colapso, esa paralización, como quieran llamarlo, del expediente en su dirección general. Es cierto que el consejero ha anunciado, si ya conocemos en profundidad cuáles son esas medidas, habla de reducción de plazos de exposición pública, que siempre es importante, pero yo creo que hay cuestiones que deberían tener en cuenta y que hasta ahora no la han tenido mucho, que es utilizar también mecanismos que tienen desde su propia dirección general, que son las oficinas de urbanística de las mancomunidades. Yo creo que aquí falta una parte importante de coordinación y una parte importante, permítame la palabra entrecomillado, de credibilidad del trabajo de las oficinas urbanísticas de las mancomunidades, que yo creo que es un mecanismo importantísimo para la agilización. Teóricamente, ese es uno de sus principales funciones. Yo creo que ahí su dirección general debería incidir de forma importante que no se dupliquen los trámites y que no se paralicen expedientes porque se hace 2 veces el mismo trabajo. Yo creo que, aunque sean contratados por las mancomunidades, pero no dejan de ser técnicos muy cualificados relacionados con el urbanismo y relacionados con todo este tipo de expedientes que, lógicamente, pueden ayudarle a su dirección general. Yo creo que podrían incidir ahí también. Y yo creo que otra cuestión importante en la que pueden incidir, lógicamente, es también en una coordinación de más confianza, si me lo permite, con las áreas técnicas de los ayuntamientos. También en los ayuntamientos, tanto grandes como chicos, pues hay personal muy cualificado, técnicos cualificados, que lógicamente entre todos lo que tratan es de que los promotores, aquellas empresas, aquellos promotores que quieren poner en marcha en Extremadura cualquier tipo de iniciativa, de cualquier tipo de actividad, pues lógicamente, tanto sea en suelo rústico como dentro del casco urbano, todos debemos de facilitarle lo máximo posible y en colaboración también con esas empresas privadas, con esa asesoría que les ayuda. Entonces, yo creo que por ahí también es una cuestión que deberían tener en cuenta. Y después, bueno, yo creo, y lógicamente hay que felicitar, por supuesto, a los técnicos y a los responsables de su dirección general por el trabajo ímprobo que hacen. Yo personalmente he tenido oportunidad de comprobarlo, pero también es cierto de que presupuestariamente y, sinceramente, su dirección general, en este presupuesto tan expansivo de la Junta de Extremadura, que tanto alardea su consejera de Hacienda y su presidenta, lo que es en su dirección general, pues prácticamente tiene el mismo presupuesto. Y yo le animaría a que solicitara a su responsable, a su Secretaría General Técnica, a su consejero, un incremento de personal, porque sí es cierto de que, sobre todo en cuestiones muy técnicas, de asesoramiento jurídico, asesoramiento técnico, pues lógicamente ayudaría a que todo este tipo de expedientes se agilizaran. Yo creo que ese importante incremento del presupuesto pues, podría afectarle también a su dirección general, vuelvo a repetir, porque con un presupuesto exiguo dentro de lo que es el de la Junta de Extremadura, pero tiene una incidencia importante. Creemos de que todos estos proyectos son proyectos muy personales, proyectos empresariales, proyectos que se desarrollan tanto en el ámbito personal, de una persona que quiere hacer una vivienda en suelo rústico, como proyectos importantes económicamente y de una cuantía importante que repercuten directamente en el empleo y que repercuten directamente en el desarrollo de Extremadura. Las medidas que usted habla, pues lógicamente todas van o todas pueden ir encaminadas a esa agilización, pero yo creo que también tiene que tener en cuenta esa parte importante de posible ayuda que puedan facilitarle las oficinas urbanísticas, las áreas técnicas municipales y bueno, también ese incremento de personal. Esto también usted debe conocer que tiene también un poco época. Hay periodos en que hay mayor número de expedientes y hay periodos en que hay menor número de expedientes. Lógicamente, ahora mismo, si ha visto una paralización de expedientes, no quiere decir que en periodos más concretos la economía, la cuestión de financiación, pues incide en que se presenten más proyectos. Y yo creo que la Dirección General suya debe estar, su consejería de la Junta de Extremadura debe estar preparada para ese tipo de cuestiones y facilitar y agilizar este tipo de procedimientos que, vuelvo a repetir, yo creo que es muy importante para
para nuestra comunidad. Entonces, bueno, pues le animamos a que continúe y, lógicamente, le seguiremos pidiendo información porque creemos que es un apartado importantísimo de su consejería y un apartado importantísimo para el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo personal de los extremeños y de las extremeñas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrote. Tiene el señor Corchero Pérez la palabra por tiempo de 5 minutos para cerrar el debate. Gracias, señora presidenta. Sí, señor Garrote, efectivamente, yo he querido traer información que ustedes nos pidieron. Y reitero, en el primer informe, 162 expedientes, 47 pendientes de resolución, más de 100 expedientes resueltos. En segundo lugar, en la segunda petición de información, 154, ya no eran los 162, 53 expedientes ahora pendientes, más de 100 resueltos. Creo que en este intervalo de tiempo, dando los condicionamientos de los intervinientes en esos expedientes administrativos, que son, por un lado, los promotores, interesados, administrados, pero, por otro lado, las distintas administraciones, informes sectoriales, yo creo que son buenos datos. Y le decía, la reducción de 175 días a menos de 100 días en el último año, 2023-2024, en la resolución de expediente de calificación. Yo creo que son datos relevantes y hechos que contrastan, lógicamente, esa agilización en los expedientes administrativos que se han dado en la Dirección General. Y decía, insisto, que las medidas puestas en marcha, son las 3 líneas de actuación que entendemos son las necesarias. Las medidas organizativas por parte del personal de la Dirección General, las medidas de coordinación y de protocolos de actuación con otras administraciones y las propuestas de reformas normativas. Le quiero insistir en la parte del trabajo de la Dirección General y de los compañeros de la Dirección General, que es importante en ese afán de ese trato y de esa colaboración con los promotores, con los ayuntamientos, con esos técnicos que usted referenciaba. Pero después, cuando hablamos de protocolos de actuación y coordinación de administraciones, también insisto, dentro del ámbito de las actuaciones de la Dirección General y de las comisiones intersectoriales que hay, esa relación con otras direcciones generales. Totalmente de acuerdo de la importancia de las oficinas de urbanismo, de las mancomunidades. De hecho, mantenemos esa consignación presupuestaria y hemos tenido distintas y varias reuniones con los responsables de las distintas oficinas, lógicamente, para marcar criterios de coordinación. Sabe que hay un servicio personal destinado dentro de la Dirección General, destinado a la coordinación de las oficinas de urbanismo. Es trascendental porque son ellos a los que a la normativa urbanística regional, a la LOTUS, y a las normativas urbanísticas municipales, como son los planeamientos, sus normas subsidiarias, sus proyectos de limitación, son ellos los que realmente aplican esa normativa en el día a día. Los que ayudan en la tramitación de los expedientes, tanto sean de calificación rústica y competencia nuestra, como los que son. Y hay una línea directa diaria de contacto con los técnicos de oficinas radicados, lógicamente, en todo el territorio y también con los técnicos municipales. Usted ha hecho precisión de ello y yo insisto. Por eso le decía que muy importante en la agilización de estos expedientes, aparte de las reformas normativas que vamos a proponer y se han propuesto, es esa coordinación y esa relación que hay con las administraciones involucradas. La Dirección General de Urbanismo puede ser un órgano sustantivo, pero participan otros órganos sectoriales, por un lado, direcciones generales y también otras administraciones. Y la corresponsabilidad directa con ellos, la de comunicación y de relaciones, es extraordinaria. Y por eso es muy importante esa fluidez de relaciones con las oficinas de urbanismo, con los técnicos municipales y con los técnicos de ayuntamiento, pero también con los administrados, esos promotores, lógicamente, y técnicos, más que los promotores, muchas veces los técnicos de esos promotores
que son los que al final perfilan esos proyectos. Por eso he insistido mucho en mi primera intervención en esos aspectos. He sido breve, no he querido redundar para no alargarme, pero efectivamente el trabajo va en esas líneas. Primero, trabajo organizativo y después de coordinación, cuando no es dentro de la Dirección General, pues con otras administraciones como las locales, con sus técnicos municipales, con las mancomunidades, sus técnicos de las oficinas de urbanismo. Y en último lugar, insisto también que a veces es preciso seguir avanzando en la agilización de procedimientos, en la flexibilización urbanística y por eso se han propuesto, vamos a acometer una reforma de la normativa urbanística para continuar en ese avance. ¿Con qué objetivo? Lógicamente, siempre favorecer la implantación de actividades productivas, turísticas, terciarias, porque eso es el desarrollo socioeconómico de nuestra región y ayudar, lógicamente, a contribuir al no despoblamiento de nuestra región. Y yo ya con eso termino. Insisto de la importancia que los proyectos que se presentan, de las iniciativas que llegan, de iniciativas privadas, iniciativas de ayuntamientos, se tramiten en suelo rústico, como decíamos, y después la parte de planeamiento, en las modificaciones de tramitación de planeamiento urbanístico, que para eso tenemos la COCOIN, la Comisión Intersectorial, en la que se agilizan los trámites de tramitación y petición de informes sectoriales, y después la CUOTE, que se reúne mensualmente y se intenta agilizar todas esas modificaciones puntuales que presentan los ayuntamientos. Totalmente de acuerdo de la importancia del urbanismo, de la agilización de trámites. Y por eso, desde esta Administración, estamos promoviendo esas medidas de agilización. Y fruto de esas medidas estamos viendo esos resultados que yo le he traído una muestra, una foto fija de entonces, una foto fija comparativa de ellos, porque creo que un ejemplo vale por 1000 palabras y se entiende mejor un poco la evolución de esos trámites administrativos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corchero. Muchas gracias por acompañarnos en esta comisión. Puede seguir, si quiere, con nosotros y, si no, abandonarla. La segunda pregunta es la número 460.